Módulo 3. ¿Cómo lo llevas? Vamos a hablar de algo que solemos relacionar siempre con el cerebro, que es la memoria. Normalmente cuando hablamos de me gustaría tener un cerebro más desarrollado, una mente, tal, solemos pensar en dos cosas, en la inteligencia, en ser más inteligentes y en tener más memoria. La memoria es algo que absorbe nuestra capacidad intelectual. Creemos que todo es memoria, ¿no? Tener más memoria, ser más inteligentes, más listo. No, la memoria es una función cognitiva, pero a la que se le da mucha importancia. La memoria, de lo ordinario a lo extraordinario, como tipos de memoria. Verás, nosotros cuando pensamos en la memoria solo pensamos en la memoria. Pues no, hay muchos tipos de memoria. Hay una memoria a largo plazo, es esa memoria que nos permite tener los recuerdos de cuando íbamos a la escuela. Hay una memoria a medio plazo, que es la que viene hacia unos 5 años hacia acá, menos, y una memoria a corto plazo, que es lo que hemos hecho en la última semana, 15 días. Y cada una de esas memorias tiene almacenes distintos. De hecho, la memoria, el símil que yo utilizo y utilizamos mucho, es como si fuese una cebolla. ¿Sabes cómo es una cebolla? La cebolla tiene capas, ¿verdad? Vamos quitando una capa y hay otra capa. Quitamos una capa y hay otra capa. Pues la memoria funciona por capas. De tal manera que en el núcleo central de la cebolla es donde se deposita la memoria a largo plazo, es decir, los recuerdos más antiguos. Y sobre esos recuerdos más antiguos se van depositando el resto de recuerdos. De tal manera que en la capa más externa de la cebolla es donde está la memoria a corto plazo, es decir, donde están los recuerdos más recientes. Muchas veces te habrás preguntado, ¿cómo es posible que me acuerde? Y además seguro que se lo has oído a tus padres y a tus abuelos así de veces. ¿Cómo es posible que me acuerde de algo que pasó hace 30 años cuando iba a la escuela y no me acuerdo de lo que he hecho ayer? Pero si se supone que me tendría que acordar, por cercanía temporal, de lo que he hecho ayer mejor que lo que hice hace 30 años. ¿A qué esto lo piensas? Bueno, pues la memoria no funciona así. El hecho de almacenar un recuerdo más a largo plazo y el hecho de rememorarle una y otra vez, sobre todo porque nos acordamos de anécdotas y de batallitas, porque las solemos rememorar, hace que el surco del recuerdo sea más profundo. Mientras que la memoria más a corto plazo requiere que pase tiempo para que el surco se haga más profundo y ese recuerdo se quede más fijado. Pero no solamente la memoria funciona con la capacidad para recordar acontecimientos, sino que hay distintos tipos de memoria. Está la memoria sensorial. La memoria sensorial hace referencia a la memoria relacionada con los órganos de los sentidos. De tal manera que tenemos una memoria visual, una memoria auditiva, una memoria gustativa, una memoria olfativa, una memoria táctil. Hay gente que tiene una memoria visual o llamada memoria fotográfica increíble. Es capaz de cerrar los ojos y recordar con detalle cómo era la habitación en la que estaba. Hay personas que tienen una gran memoria olfativa. Se activan por olores rápidamente. Esa es una memoria sensorial que tiene un almacén determinado. Hay una memoria explícita y hay una memoria implícita. La memoria explícita es la capacidad de recordar conscientemente algo y la memoria implícita es la memoria que funciona a nivel inconsciente, cuando recordamos cosas o almacenamos datos de los que no somos conscientes. Ahí es donde entra en juego el tema de las sensaciones o el tema de haber aprendido algo sin habernos dado cuenta. Ahí es donde entra todo el tema de la publicidad subliminal, etcétera, etcétera. Pues la memoria explícita, que es la capacidad más consciente, está la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, episódica, para hechos recientes y para hechos remotos. Y también está aquí la memoria semántica, es decir, la memoria que nos permite aprender una lengua. Todas las reglas gramaticales, el vocabulario, etcétera, tienen un factor importante dentro de esta memoria semántica. También tenemos una memoria de trabajo, que es la capacidad para hacer una actividad y ser capaz de ejecutarla adecuadamente, como cuando aprendíamos a atarnos los cordones. Nos llevaba más tiempo practicar, pero después ya sale automáticamente. La memoria de trabajo actúa más rápido. ¿Qué te vengo a decir con esto? No te voy a hablar de todo. Después tenemos una memoria musical, una memoria espacial, es decir, la memoria, los recuerdos, la capacidad para almacenar datos se almacena en almacenes diferentes. Eso es lo que quiero transmitirte, que no existe una memoria global y única, sino que hay personas que son muy buenas en memoria gramatical o muy buenas en memoria espacial y son mucho menos buenas en memoria
de ejecución de trabajo en memoria sensorial. De tal manera que cada una de esas memorias, aunque están más o menos instaladas en una zona del cerebro, están repartidas por todo el cerebro, con lo cual si potencias mucho la memoria fotográfica, vas a ser muy bueno, muy buena en memoria fotográfica, pero eso no relaciona que seas muy bueno para recordar números de teléfono. A eso es a lo que me refiero, que existen distintos tipos de memoria y cada uno se almacena en lugares diferentes y que nuestra memoria es como una capa de cebolla. Cuanto más antiguo sea el recuerdo, más fuerte va a estar almacenado, cuanto más reciente es más difícil que lo recordemos. La memoria lleva a cabo tres fases distintas, una fase de registro, otra de retención y otra de recuperación. En la fase de registro lo que hacemos es recibir la información. Imagínate que quiero aprender una lección de historia. Entonces recibo la lección de historia, la leo o veo un vídeo o lo hablo, registro los datos, luego los retengo, es la fase de retención, es cómo almaceno esos datos que he recibido y luego viene la fase de recuperación. Es decir, tengo un examen dentro de un mes, tengo que recuperar los datos de lo que he memorizado para hacer bien el examen. Dentro de la fase de registro hay una fase de percepción y otra de atención. Primero es percibir los datos y luego prestarles atención. Y esto es muy, muy, muy importante para la memoria, la atención. Tu capacidad de atención va a determinar la capacidad que vas a tener para adquirir conocimientos. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que estás estudiando o leyendo algo y estás pensando en lo que tienes que hacer mañana y estás leyendo? Eres capaz de leer. Además, lo lees bien. Pero es que no te estás enterando de nada, ni de flowers, porque tienes la mente consciente, es decir, tienes la atención puesta en otro lugar y no en lo que lees. Y de pronto llegas al final y dices, no me he enterado de nada, tengo que volver, pero si lo he leído. Atención, si no pones atención en lo que estás aprendiendo, en lo que tienes que hacer, difícilmente vas a poder tener un buen recuerdo y una buena memoria. Nuestra atención está focalizada en un área muy pequeñita porque debemos de poner toda la energía cerebral en ese área. No sé si has visto la película El Señor de los Anillos. Y si no la has visto, échale un ojo para que me entiendas. En El Señor de los Anillos, el malo malísimo era un ojo que todo lo veía, como si fuera un faro. El faro emite luz en una zona y el resto queda en oscuridad. Pues nuestra atención es un faro, focaliza la atención en un espacio más o menos reducido y el resto le pasa desapercibido. La gente que ha entrenado adecuadamente la atención tiene un faro, un arco de luz más amplio y es capaz de prestar atención a más cosas. Con lo cual, una buena atención hará que registres bien las cosas. Si eres estudiante, pon atención consciente a lo que estás estudiando. Si no, créeme, por leerlo no entra por ósmosis. Sí que puede entrar a la memoria implícita e inconsciente, pero es más difícil de recuperar el dato. Con lo cual, en la fase de registro, percibes y prestas atención. Pasamos a la fase de almacenamiento-retención. Primer punto, organización. ¿Cómo organizas los datos que adquieres nuevos? Hay gente que los coloca en cajas, hay gente que aprende de manera desordenada, hay gente que tiene memoria visual y organiza los datos según los está viendo. ¿Cómo organizas la memoria? Luego, la asociación. Esto es súper importante, sobre todo para la fase de recuperación. ¿Cómo asociamos recuerdos? Es más fácil asociar por memoria emocional. ¿Te has dado cuenta de que hay determinados eventos de tu vida que asocias a emociones y que el cerebro suele recordar con más facilidad momentos felices que momentos tristes, que suele anular? De hecho, cuando recuerdas algo y lo tienes que recuperar y está asociado a algo emocional, es más fácil de recordar que un dato neutro, con lo cual la asociación es importante. Y también la asociación de ideas, como a veces una idea, pensar en una cosa, te trae otro recuerdo, porque los datos, cuando se almacenan en nuestro cerebro, se almacenan anclados, no aislados, de tal manera que un recuerdo está pegado a otro y de pronto aparece. Por eso la asociación en la fase de almacenamiento es muy importante. Aquí es cuando aparecen todo el tema de las reglas mnemotécnicas o el asociar determinado conocimiento, o cuando aprendes el nombre de una persona, asócialo a algo, de tal manera que cuando recuerdes a las rubias te van a venir el nombre de todas tus amigas rubias, por ejemplo.
La visualización es importante, fomenta la visualización. Visualizar significa cerrar los ojos y ver el recuerdo, asociarlo a la clase en la que aprendiste, asociarlo al libro en el que lo leíste. Visualizar ayuda mucho al cerebro a almacenar y retener mejor la información. Y repite. Aquí tenemos cierto problema porque a la hora de memorizar se dice que cuando más repitas como un papagayo la tabla del 1, 3. Entonces hay un chiste por ahí que dice, ¿se sabe usted la tabla del 1? Y dice, bueno, la tabla no me la sé, pero la música la clavo. No. ¿Te suena el chiste? Pues esto es la repetición. Es cierto que cuanto más repetimos algo, el surco del recuerdo es mucho más potente. Pero si a esa memorización, a esa repetición, le añadimos comprensión, es decir, si lo que estoy memorizando y repitiendo lo comprendo, el recuerdo es mucho más intenso. Recuperación. Esta última fase es muy importante, sobre todo si eres estudiante y vas al examen, tienes que recuperar los datos. Hay ocasiones en las cuales te quedas en blanco. Ves el folio, ves el examen, estás en una posición y dices, no me acuerdo de nada. Y es un momento de pánico existencial. Ese momento en blanco significa que tienes una barrera que te impide acercarte a la recuperación, es decir, el dato le tienes ahí, lo que has aprendido está ahí, pero no puedes acceder a ello. Y normalmente suele estar relacionado con los nervios. Cuando uno está nervioso, en situación de pánico, el cerebro no está para recordar la lección de historia, lo que está es en situación de alerta máxima y lo que quiere es sobrevivir, con lo cual toda la sangre va destinada a la supervivencia. Por eso tener miedo nos paraliza, porque lo que hace el cerebro es ponerse en una situación de lucha o huye, pero no está para recordar la lección de historia. Por eso cuando te relajas y le dices a tu cerebro, tranquilo, este examen no es cuestión de vida o muerte, no es cuestión de sobrevivir, me tengo que relajar y así todo el flujo sanguíneo puede ir a esa parte del cerebro que va a recuperar la lección de historia. Por eso suelen decir que cuando vayas a dar un discurso o un meeting o estás muy nerviosa, bebas agua, porque si estás bebiendo agua le estás diciendo a tu cerebro, esto es una situación lo suficientemente tranquila como para que pueda perder el tiempo en beber agua. Ese es un truco que funciona y la respiración también. Pues la fase de recuperación. La fase de recuperación es muy importante hacer las referencias. De tal manera que ahora estoy en un examen de historia. No tengo que recordar lo que vi en un documental hace 15 días, con lo cual las referencias, las etiquetas que tú has puesto para almacenar los datos son muy importantes y el contexto también. En un contexto de tranquilidad y de paz y de seguridad es más fácil recuperar la memoria. En un contexto que no es el adecuado, si hay mucho ruido de fondo, si la gente te está gritando, si hay gente que te está haciendo burla cuando tienes que ir a dar un meeting, el contexto no ayuda mucho a tu memoria a que recupere todo lo que aprendes.